maestra Saraí Muñoz, directora de Factor Radio. Mucho gusto, maestra. Adelante, por favor. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Alejandro. Me da mucho gusto saludarlos aquí en su columna Collage. Vamos a arrancar con las noticias más destacadas del fin de semana y sin duda alguna lo que se llevó los encabezados fue el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde convocó casi a más de 100,000 personas que escucharon atentas el discurso que emitió la presidenta de México. Asimismo, en cada plaza de los estados al interior de la República se convocó a una importante cantidad de ciudadanas y ciudadanos a escuchar el mensaje que estaba dirigido a defender la soberanía nacional. Y usted podrá o no estar de acuerdo con Morena, con sus principios, con su forma de gobernar, pero lo que dieron el domingo fue una cátedra de comunicación política, de establecer ciertas bases a las cuales como ciudadano mexicano, como ciudadana mexicana no se pueden renunciar, que es la defensa de la soberanía y la no intervención extranjera. Y ese fue el discurso en el cual se centró la presidenta Claudia Sheinbaum y que sin duda resonó no solamente en las diversas plazas, sino también en redes sociales, en medios de comunicación nacionales y locales. Ha sido un fenómeno todo esto que ha ocurrido en las últimas fechas con la injerencia de Estados Unidos. Nosotros hemos visto a un presidente Donald Trump que no respeta autonomías, que no respeta soberanías y que sobre todo no trae esta promesa de libertad como nos la quiere hacer ver. Lo vemos en Venezuela, la intervención finalmente no trajo nada bueno, sigue negociando él con el régimen de Maduro. O sea, lo que hizo fue sacar a Nicolás Maduro de Venezuela para poder hacerse del petróleo de ese país, pero él sigue negociando con el mismo régimen. La propuesta nunca fue traer libertad y democracia y no, o sea, Donald Trump tiene sus intereses económicos muy claros, tiene su visión de país, de lo que espera, de lo que quiere, muy claro, y yo creo que ya a estas alturas del partido, con la cantidad de información que tenemos, no podemos seguir actuando como los mexicanos de los 80 o los 90 que veíamos a Estados Unidos como el impoluto, como el Superman del mundo. Yo creo que ha sido un tema que tenemos que ver ya con mayor objetividad. Y en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado claro en las calles a defender a la soberanía nacional y le dio un llamado también a los simpatizantes del movimiento, que fue hacer asambleas, reuniones, coordinaciones. Recordemos que a diferencia de otros partidos políticos, de cómo fueron creados otros partidos políticos, Morena se creó así, se creó en las calles, se creó en las casas, en las reuniones. Hay un fuerte apego al partido del cual Acción Nacional no puede perder de vista, ni el Partido Revolucionario Institucional, ni todos aquellos que en algún momento tengan el deseo de hacerse de la silla presidencial. Porque el llamado de Claudia Sheinbaum a reactivar esta estructura que conformó a Morena, que la hizo crecer, que la hizo llegar hasta donde llegó, gobernando hoy la mayoría del territorio mexicano y además también la mayoría de la Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados Federal, así como congresos locales, no es un tema menor. Su forma de organización es bastante particular y sobre todo muy emotiva, muy filial. Entonces yo creo que hay también este llamado que hizo la presidenta, pues es a reactivar estas bases del partido que conformaron lo que hoy es Morena, y hizo un llamado a los comités estatales, y ya lo comentó Olga Lucía Romero García Crespo aquí en Puebla, que se iniciarán nuevamente con estas asambleas, pero hizo un llamado a respaldarla de esa forma, a salir a las plazas, a hacer asambleas, y yo creo que es un tema que a veces perdemos de vista, de cómo este discurso va a impactar a la base del partido Guinda. Y bueno, por su parte, Acción Nacional hizo su propio evento en respaldar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señalar que están con ella y la verdad es que, mire, yo sí soy, como se lo he comentado, de números fríos, de datos duros. Y en estos datos duros, Chihuahua y Guanajuato, que son entidades gobernadas por el blanquiazul, son los que más homicidios han registrado, al menos en el último mes de abril, con la mayor cantidad de homicidios, y también a lo largo del 2025. Fueron las entidades más sangrientas, con homicidios dolosos, y yo ahí sí creo que cuando nos quieren vender la idea de que ellos saben gobernar,
Pues en los números no se refleja. Y la verdad, ante la negligencia de Maru Campos de no poder detener esta inseguridad creciente, dijo, no, yo no me voy a sumar a Morena, yo no me voy a sumar a la estrategia del secretario de Seguridad, yo voy a hacer mi propia estrategia, involucrando agentes del extranjero. Pacta con agentes del extranjero, 2 agentes fallecen en tierras mexicanas, obviamente no respaldados por el gobierno ni autorizados por el gobierno federal, y esto se vuelve un merequetengue. Y esta violación a la ley, esta clara muestra de no respeto a la soberanía nacional, de no respetar la lucha de miles de mexicanas y de mexicanos durante siglos por crear una nación independiente que se rigiera bajo sus propios términos, ahora resulta en una victimización y en una supuesta persecución contra Acción Nacional. A mí ese discurso me parece lamentable. No me parece lamentable que se reúnan, que quieran hacer músculo, que quieran pelear la presidencia. Me parece lamentable que no sean responsables nuevamente, como no lo fue en su tiempo Felipe Calderón, responsables de las acciones que llevaron a cabo. Maru Campos violó la Constitución, no un reglamento, no una ley menor. Violó la Constitución ante su incapacidad de gobernar su entidad, ante su incapacidad de reducir la cantidad de homicidios dolosos. Y ahora no quiere responder porque sus acciones dejaron 2 agentes extranjeros muertos en tierras chihuahuenses. Ese es nomás para que usted lo analice, para que usted revise. Y bueno, sabimos este evento político donde el PAN nos demostró que van a seguir siendo los mismos de siempre, por siempre y para siempre. Porque ávidos de foco, ávidos de atención, estuvo ahí Vicente Fox, Felipe Calderón, para respaldar, y lo entrecomillo, a Maru Campos. Si Maru Campos es esta valiente guerrera contra el narcotráfico, que no se doblega ante el crimen organizado, pues ¿por qué se sienta en la misma mesa de un hombre que armó, que les dio armas al narcotráfico, con el operativo Rápido y Furioso? Con un hombre que inició una guerra que no supo cómo concluir y que dejó un sexenio lleno de sangre, que dejó miles de muertos a su paso. Y que yo creo que como en ese entonces no había ni Facebook, ni TikTok, ni las redes como las conocemos ahora, no sabemos realmente todo lo que pasó. Pero a lo mejor, si hubieran existido, hoy no olvidaríamos tan fácil lo que pasó en ese sexenio. Pero la señora vehemente heroína de México se sienta con un hombre que le dio armas al crimen organizado, cuyo secretario de Seguridad está hoy encarcelado. De ahí se sienta con Vicente Fox, asiduo consumidor de sustancias no legales, y actúan como este frente fuerte, y lo vuelvo a entrecomillar, que nos demuestra una vez más que van a seguir siendo los mismos de siempre, que van a seguir actuando como lo actúan siempre, que están esperando el momento de rapiñar y de regresar por sus beneficios y de regresar por sus privilegios, y que no están buscando hacer un tipo de política diferente, un tipo de política moderna, con nuevos cuadros. Yo nada más le quiero recordar a Acción Nacional que ellos postularon al senador que los traicionó, al Yunes. Ellos lo metieron por la vía plurinominal. Y ese va a ser el problema cuando nos enfrentemos a las elecciones que vienen. No es el discurso de Maru Campos, no es esa estrategia. Es que a la hora que empiezan a bajar las candidaturas, vamos a ver a los mismos cuadros quemados de siempre. A los mismos que ya robaron, a los mismos que no atendieron las necesidades sociales, a los mismos que llevan viviendo del erario toda una vida. Y los vamos a ver en la misma boleta electoral, y vamos a ver que siguen siendo la misma mafia, porque aunque quieran encabezar un discurso diferente, la realidad es que en sus filas siguen habiendo impresentables, como el alcalde de Cuautla, Morelos, vinculado con el narcotráfico y con orden de aprehensión.
Y así varios cuadros ligados al crimen organizado, como Lalo Rivera, que postuló una candidata en la elección pasada, hoy detenida por vínculos con el crimen organizado y con la droga. Vemos un montón de que se replica esos fenómenos. El tema no es en lo mediático nacional, el tema es cuando baje todo a lo local. Ahí veremos cómo se replica la misma política vieja, rancia de siempre. Porque como hemos señalado en Factor, es importante tener oposición, pero si nuestra oposición van a ser los mismos que robaron, que mintieron, que permitieron que creciera el crimen organizado, pues ahí sí, yo no le veo mucho sentido a que el discurso en lo nacional cambie. Y bueno, ahí yo se la dejo a usted para que analice lo que se dijo, lo que se señaló, estos dos eventos. Y regresando un poco a lo que comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también respondió el embajador de Estados Unidos que temas de narcotráfico no deberían utilizarse para politizar, sino que deberían utilizarse para hacer alianza. Y yo creo que la verdad, Estados Unidos no pretende hacer una alianza con México, quiere subordinar a México. Y ya le respondió la presidenta, los embajadores, le dijo con todo respeto, los embajadores no deben involucrarse en temas políticos del país donde están. Y es la realidad. Los embajadores no pueden estar opinando de asuntos políticos en los países, son representantes, responsables de una relación bilateral, pero no tienen por qué estar metiéndose en la política de cada país. Eso viola los acuerdos de las embajadas. Y la verdad, pues sería muy lamentable que también nuestro embajador diera opiniones respecto a la situación con el presidente Donald Trump y el rechazo que él tiene en Estados Unidos. Sería muy lamentable. Hoy eso es lo que sucede en el escenario nacional y vamos ya concluyendo para no hacer tan larga esta columna con las buenas noticias que hay en el estado de Puebla. Ya se concluyó por fin el puente de la Panga, una necesidad de muchísimos años en esta zona de Puebla capital, de Valsequillo. Esto va a beneficiar a muchísimos habitantes, reduce traslados, reduce costos y la verdad es que era una necesidad ya apremiante. El gobernador Alejandro Armenta dio el banderazo ayer y es una buena noticia para todas y todos en relación a la movilidad. Y en relación a la movilidad también anunció ya el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, que se están valorando las necesidades de transporte de cada sección de la capital poblana y entre ellos se está valorando la opción de un tren ligero o un tren elevado que ayude a mejorar los traslados. Esto aunado al proyecto del cablebús. Entonces estamos viendo cómo se van a ir desarrollando diferentes modelos de movilidad en Puebla que urgen y que son necesarios porque pues vemos que ya el transporte público es insuficiente y que el seguir manteniendo a las rutas de siempre deriva en accidentes lamentables como el que vimos ayer en la ruta 50, que ya saben, el típico de que le quieren ganar al tren, de que no saben cómo hacerle. Obviamente el tren choca con esta combi, hay muchos lesionados. Le doy las gracias a Alejandro, quien estuvo cubriendo la nota, y todo ese tipo de cosas son las que realmente por eso se están proponiendo nuevas formas de transporte, nuevas formas de movilización en la capital, que no solo incluyan el transporte público, sino que también, el transporte público de rutas, como conocemos, de camiones, de concesiones, sino también un orden de otro tipo, de más amigables con el medio ambiente. Vemos también a la secretaria de Movilidad, Silvia Tanús, pues que está fuerte con el tema de los operativos. Obviamente es una capital grande, obviamente se sigue necesitando reforzar estas medidas, pero hoy se está dando un cambio en lo que se necesita del transporte público, en las nuevas formas de que se debe obedecer la ley. Durante muchos años los concesionarios han hecho lo que han querido con el transporte público y hoy se está empezando a poner orden, obviamente no sin sus bemoles, pero ahí vemos un trabajo que se está haciendo, que no se hacía y hoy se está haciendo, y hoy se está trabajando en favor de la movilidad del estado de Puebla. Y finalmente también ayer la secretaria de Turismo, Carla López Malo, dio buenas noticias en relación a la derrama económica que traerá los nombramientos de la guía Michelin para los restaurantes aquí en nuestro estado. Entonces, si usted no ha tenido la oportunidad de visitarlos, visítelos, échese ahí una semita, unos tacos, disfrute de la gastronomía de Puebla y sigamos ayudando a crecer a nuestro estado, nuestra gastronomía, todo lo que se hace aquí.
También comentarle que el gobernador Alejandro Armenta estuvo ayer inaugurando un centro de seguridad y de atención turística en Acatlán de Osorio para el beneficio también de los que nos visitan en ese lado del estado, también de los mismos pobladores que van a poder ya tener un centro de seguridad más cercano a sus domicilios, más cercano a sus zonas. Estuvo ahí acompañado en esta gira con el presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, quien también hoy recibirá al embajador de China para hablar sobre temas relevantes de la relación Puebla-China, que es muy importante. Nosotros lo vemos, tenemos un auge muy importante del comercio chino en nuestro estado y se busca fortalecer esta relación a través de la reunión que celebrarán el presidente del Congreso y el embajador de China. Y así es como Puebla va avanzando en diversos temas, vamos ahí señalando lo que todavía no está del todo bien y señalando lo que se está haciendo bien, pero ya sabe que la mejor opinión la tiene usted y usted decidirá realmente en los hechos cómo están trabajando sus autoridades. Le doy muchas gracias por escucharnos y seguimos aquí en Factor Radio.